En unos minutos más vamos a hablar del debate presidencial y de la marea rosa, pero primero tenemos que preocuparnos por las condiciones en las que vamos a votar dentro de 2 semanas. Y lo vamos a hacer en muchos puntos del país, en medio de las balas, la violencia y la presión de los grupos criminales. La situación está crítica. Lo sucedido en los últimos días en distintos puntos del país, que viene sucediendo desde semanas y meses y años atrás, pero lo que sucedió en los últimos días en Chiapas es terrible. En 4 días ha habido en Chiapas un mínimo de 16 asesinados relacionados con el proceso electoral. Hay más, pero 16 relacionados con el proyecto electoral, incluyendo candidatos a alcaldes, ataques a sus comitivas, agentes de seguridad, a simpatizantes. Ataques de grupos criminales que han provocado que 515 candidatos locales renunciaran a sus postulaciones por las amenazas que hay por su seguridad. Es uno de esos lugares donde uno se pregunta cómo va a ser el proceso electoral, porque antes se hablaba de que estaban concentradas estas amenazas solamente en la zona fronteriza y en algunos municipios muy específicos. Si vemos los ataques que se produjeron este fin de semana, con 16 muertos, son ataques que se han dado en el este, en el oeste, en el norte y en el sur del estado. Han abarcado todo el estado de Chiapas. A 2 semanas de la jornada electoral del 2 de junio, Chiapas sufre una escalada en la violencia política. El estado tiene meses lidiando con el aumento de los enfrentamientos entre cárteles que operan y se disputan las actividades criminales de la región fronteriza. Sin embargo, esta violencia se ha focalizado en los actores políticos. En 4 días, localidades chiapanecas han registrado ataques armados contra candidatos, candidatas, presidencias municipales y personas relacionadas con las campañas. En estas agresiones, 16 personas han muerto y 8 quedaron lesionadas. La madrugada de este domingo, 19 de mayo, 5 personas fueron asesinadas durante un ataque que también dejó 2 heridos. Todos eran integrantes del equipo de trabajo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Mapastepec, Nicolás Noriega. Mientras que en el barrio San Gabriel, un grupo de hombres armados atacó a María de la Luz Hernández Pérez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Rincón Chamula, San Pedro. Una persona murió y 2 resultaron lesionadas, entre ellos un menor de edad. Los ataques y agresiones comenzaron el jueves 16 de mayo, cuando la candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, Lucero López Maza, fue asesinada junto con 6 personas. Un día después, su hermana Maite Montserrat, de 17 años, murió en el hospital debido a las heridas. Este viernes, el equipo de trabajo de Linda Higuera Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas por el Partido Verde, sufrió un atentado. No hubo personas lesionadas. El sábado, en el tramo Villacorso-San Pedro, hombres armados atacaron el convoy del candidato de Morena a la presidencia municipal de Villacorso, Robertoni Orozco Aguilar. 3 personas murieron y 2 quedaron heridos. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas confirmó la renuncia de 515 candidatas y candidatos. 29 argumentaron condiciones de inseguridad. 12 provienen de candidatos y 17 de candidatas. El resto alegó problemas personales, movimientos en la plantilla, problemas de salud o cambios de residencia. El órgano electoral solicitó a las autoridades la atención inmediata para ofrecer a los candidatos, candidatas y a la ciudadanía en general garantías de seguridad para que ejerzan sus derechos políticos electorales en un ambiente libre y sin violencia. No solo es Chiapas. En 72 horas, candidatos a alcaldes y sus equipos fueron agredidos a golpes y ataques con arma de fuego en los municipios de Oriental, Coyomeapan, Zoquitlán y Coayuca de Andrade en Puebla. Solo se reportaron personas heridas. Mientras que este domingo en Playa del Carmen, hombres armados atacaron a Óscar Romero, colaborador de Estefanía Mercado, candidata de Morena a la presidencia municipal.
Tras la muerte de su colaborador, Estefanía Mercado denunció intimidaciones. Bueno, ahí están las cosas, 515 candidatos que renunciaron, algunos alegan inseguridad, la mayoría ha alegado que tiene problemas personales, pero están renunciando por el tema de la seguridad y las amenazas. Hay un tema aquí que es central y usted dice, ¿por qué hay tanta violencia en Chiapas? ¿Por qué? Porque las actuales autoridades chiapanecas, sobre todo en el ámbito de seguridad, algunos dicen que más allá, pero en el ámbito de seguridad, negociaron con diferentes cárteles, dejaron penetrar a diferentes cárteles en la entidad. Esos cárteles están enfrentados entre sí y están cobrando, están ajustando cuentas con los candidatos, que si usted ve la mayoría de los candidatos son de Morena en este caso, y en su enfrentamiento se están deshaciendo de candidatos que consideran arriesgados por una razón o por otra con ellos. Pero la responsabilidad principal de lo que sucede es de las autoridades chiapanecas. Y dentro de las autoridades chiapanecas hay denuncias públicas. De eso aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. La responsabilidad principal es de los hombres que están a cargo de la seguridad y de la justicia en el estado de Chiapas. Desde el inicio de esta administración dejaron entrar a grupos del narcotráfico enfrentados entre sí. Y los dejaron entrar, me imagino que por poderosas, muy poderosas razones. Y hoy están enfrentados entre ellos y están ajustando cuentas con los candidatos. Esa es la realidad. Bueno, Jorge, es gravísimo lo que está sucediendo en Chiapas con más de 500 candidatos renunciando a sus encargos, pero también lo hemos dicho aquí hace un par de semanas en Zacatecas, más de 200 candidatas, prácticamente todas mujeres, también renunciaron. Lo han hecho también en Michoacán, lo han hecho muchísimo también en Morelos. Y bueno, no hay denuncias. ¿Por qué va a haber denuncias? Porque obviamente qué miedo presentar una denuncia que estás dejando un cargo o estás dejando buscar un cargo de elección popular porque has sido amenazado. Y eso casi no se ha investigado, ahí ha quedado. Y bueno, vamos a otro tema, ahora sí vamos a hablar de la marea rosa. Ayer cientos de miles de mexicanos se manifestaron en el Zócalo capitalino y en otras 100 ciudades de México y también del mundo. La marea rosa le brindó su apoyo a la candidatura de Xóchitl Gálvez y en la ciudad también a la candidatura de Santiago Taboada. Así estuvieron las cosas de ayer, domingo en la mañana. Este domingo una marea rosa inundó las calles en 100 ciudades de la República Mexicana. La cita era a las 9 de la mañana, pero hubo quienes desde las 7 comenzaron a llegar. Los contingentes partieron del Monumento a la Revolución y la Alameda Central para dirigirse al Zócalo. Vine aquí a apoyar a la democracia. Creo que este 2 de junio se juega el futuro de México, que ya no queremos inseguridad. Hubo momentos de tensión. El primero, cuando varios integrantes de la Marea Rosa se encontraron con que el paso hacia el centro histórico estaba cerrado y que el ingreso solo sería por la calle 5 de Mayo. Un momento más ocurrió cuando soldados intentaron izar la bandera de México, lo cual fue impedido por integrantes de la CENTE. Luego, algunos asistentes a la marcha e integrantes de la CENTE llegaron a los golpes. Incluso, el líder de la sección 9 de la CENTE habló sobre por qué se mantuvieron en el Zócalo, pese a que el viernes prometió que el plantón de los maestros se quitaría para no intervenir en la movilización. El acuerdo es que nosotros permanecemos en el plantón, la mitad del asta hacia las calles de 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Nos parece prudente que de este lado no haya el acceso para evitar cualquier roce como ahorita se había empezado a generar. Pese a los altercados, se reportó saldo blanco y así se veía la plancha del Zócalo cerca de las 11 de la mañana. Desde un balcón, Xóchitl Gálvez saludó a los asistentes, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron más de 95,000. Después, Xóchitl dio un mensaje junto a Santiago Taboada, quien busca la jefatura del gobierno, también por la alianza PAN, PRI y PRD. Y para el cierre, se entonó el himno nacional.
La marea rosa se hizo presente en otras ciudades, como en Monterrey, Nuevo León, donde se reportó una de las mayores concentraciones, e incluso por mar, como ocurrió en Tres Palos, Guerrero, y en estados donde la violencia incrementa en la recta final de este proceso electoral, como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde un grupo de la CENTE armados con tubos impidió la entrada de los integrantes de la marea rosa. También hubo movilizaciones rosa en Culiacán, Sinaloa. Las movilizaciones traspasaron fronteras y decenas de mexicanos en el extranjero se hicieron presentes, en Madrid y Barcelona, España. Al grito de justicia, democracia y libertad, familias mexicanas en Londres, Inglaterra, marcharon por sus derechos. Y en París, Francia, ante la Torre Eiffel y frente a la embajada, los mexicanos gritaron y pidieron un país democrático. Bueno, yo no sé cuál va a ser el resultado de las elecciones del 2 de junio. Lo que sí sé y me queda clarísimo es que no va a ser un trámite, como se dijo hace unos días y como vienen insistiendo Claudia, Clara, el propio presidente de la República. No va a ser un trámite. Cuando uno ve estas manifestaciones, asume, comprende que no va a ser un trámite. Esta manifestación, además, como decíamos en este reportaje, tuvo que enfrentarse de todo. Lo principal, este plantón ahí de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no es lo mismo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha encargado desde hace años de hacer el trabajo sucio de la política nacional. Y hacer el trabajo sucio precisamente de estos grupos. Lo vimos en el Zócalo, en Tuxtla. Lo vemos, estos grupos pequeños que hacen una y otra vez provocaciones de todo tipo. Y es la parte más infame que tenemos en la política nacional. Incluso el enfrentamiento que tuvieron con los soldados, la bandera se tendría que haber izado a las 6 de la mañana. Por alguna razón se izó hasta las 9 de la mañana y los mismos de la coordinadora trataron de impedir que se izara. Por cierto, la declaración del viernes del presidente de la República de que eran traidores a la patria, que la bandera es incluso para los traidores a la patria, sí trató a los manifestantes, me parece es una de las declaraciones más desafortunadas que yo le he escuchado al presidente. Las calles cerradas, como vimos, de repente el gobierno de la ciudad decidió cerrar todo para que se pudiera entrar solamente por una calle, por 5 de mayo. ¿Por qué? ¿Van a hacer lo mismo el día 29 cuando cierre su campaña Claudia Sheinbaum? Yo estoy seguro que no. Una extrañísima contingencia ambiental. El sábado decidieron declarar contingencia ambiental y sí, estaba el clima, se notaba que estaba contaminado, pero el sábado en la tarde ya teníamos lluvias, hubo vientos y era evidente que no era contingencia ambiental. La levantaron hasta el domingo en la tarde. Nos encontramos con Palacio Nacional rodeados con vallas de 3 metros de altura. ¿Recuerda usted cuando se dijo que se iban a Palacio Nacional y que no iba a haber problema, que sería un lugar abierto para el pueblo y demás? Bueno, hemos perdido el Palacio Nacional para el pueblo, para cualquiera de nosotros. Hemos perdido esos murales, ahora son de consumo individual. Y hemos perdido, además, hasta la contemplación de Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque nos lo rodean con soldados, militares, guardias nacionales y vallas de 3 metros. ¿Para qué sirve entonces hacer peatonal el Zócalo si además se permiten plantones como este pequeño pero infame, si usted quiere, por sus objetivos de la coordinadora? Pero así estuvieron las cosas. Bueno, Jorge, pero además de esto también hay algo que llama muchísimo la atención, ya que se dificultó tanto el acceso a llegar a la plancha del Zócalo capitalino. Efectivamente llegaron muchos simpatizantes de Xochitl Gálvez, de Santiago Taboada, y bueno, lo que sí vimos fue que había gente que estaba tratando de provocar a los manifestantes, gente de la coordinadora, gente que estaba ahí, algunos propagandistas del partido en el poder, y bueno, afortunadamente no se cayó en esas provocaciones, pero ahí estaban
aprovecharon para generar conflicto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y horas después fue el debate entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez. Tercer round. En medio de acusaciones, señalamientos y cuestionamientos, se realizó el último debate presidencial a solo 2 semanas de la elección. Torsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución. Somos los únicos que podemos mantener los programas sociales. Fuimos los únicos que los hemos hecho. Y además lo hacemos por convicción, no por conveniencia. En este último encuentro se discutieron temas de política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, así como democracia. Y el apoyo visual de las cartulinas volvió a ser protagonista. Miren, esta es la gráfica de homicidios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. Entrados en el asunto de la seguridad, el PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Los exgobernadores del PRI se los llevan de embajadores. Con el tema de migración, más que propuestas claras, hubo otra ronda de ataques. Decirles, agradecerles, por supuesto, por las remesas que envían a nuestro país, también reconocerles el trabajo que hacen para fortalecer la economía de los Estados Unidos. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos, más si llega un racista como Trump al poder. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? Informado, quien gana eres tú. Bueno, ya se acabaron los debates, este fue el último. Viviana, ¿cómo viste este debate? 3 cosas que te hayan llamado la atención. A ver, 3 cosas que me han llamado la atención. Bueno, vimos un Jorge Álvarez Maínez mucho más duro con la candidata de oposición contra Xóchitl Gálvez. Parecía o se percibía que estaba trabajando para el partido en el poder, y eso, bueno, lo vimos también hoy en el debate para la alcaldía Álvaro Obregón, donde la candidata de Movimiento Ciudadano declina a favor del candidato de Morena en la alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, no vimos que estuviera hablando mucho, trabajando mucho para Movimiento Ciudadano. Vimos una Xóchitl Gálvez que llegó, siento que con el ánimo mucho más alto después de esta marea rosa, después de esta marcha que fue enorme, que le cambió el humor, muy diferente a lo que vimos de una Xóchitl en el primer debate. Se trató precisamente de disuadir esta manifestación con contingencia y más, y aún así llegaron muchísimas personas. También vimos de alguna manera muchos ataques y confrontaciones entre uno y los otros. Vimos una confrontación muy dura, sobre todo cuando Xóchitl Gálvez habla del caso de Mario Delgado con Sergio Carmona, acusándolos de huachicol. Claudia Sheinbaum no les contesta rápidamente ese tipo de acusaciones. La sentía una Claudia Sheinbaum muy estructurada, como lo es ella, muy clara con sus propuestas, tratando de enfocarse prácticamente a lo suyo, ignorando pues a los otros 2 candidatos, que ha sido su estrategia a lo largo de toda esta campaña. Quizá el único momento donde habla fuertemente es donde habla de la hermana de Xóchitl Gálvez, que está en la cárcel. Ella y la candidata de la oposición siempre ha hablado abiertamente de su hermana, pero yo sentí un formato, Jorge, no sé cómo lo sentiste tú, no sé cómo lo sintió usted, muy acartonado. Por ejemplo, no hubo manera de responderse los unos a los otros. Por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de homicidios que hay, cuando se dice que el Tlatelolco era un Tlatelolco del PRIAN, pero bueno, quien era secretario de Gobernación y quien ordenó esa matanza de Tlatelolco fue el presidente Echeverría, que fue el primer jefe del presidente López Obrador. No se le contestó, no hubo esta agilidad mental entre uno u otro, pero finalmente creo que es parte de este formato tan acartonado que hace que simplemente lleguen los candidatos a decir lo que quieren decir y simplemente no interactúen. Una interacción hubiera sido mucho más benéfica para toda la sociedad, para saber y para conocer realmente quiénes son los candidatos. Sí, pero eso nunca se ha dado prácticamente en ninguno de los debates presidenciales, salvo quizás en el primero, en aquel que estuvieron Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo. A ver,
qué me parece a mí del debate? Que siendo el tema de la seguridad, lo platicábamos en la mesa con Manuel hace un minuto, el tema de la seguridad, se supone el principal del debate, me asombra que no se haya profundizado mucho más en el tema de la seguridad, sobre todo Xóchitl Gálvez creo que tendría que haber presionado mucho más fuera de los lugares comunes, la narcocandidata, el narcopartido. Sí estuvo con el tema de Mario Delgado, pero hay problemas de seguridad gravísimos en el país que pasaron en este debate prácticamente de noche. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y la caída del helicóptero que trasladaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, al canciller y otros funcionarios políticos y religiosos puede tener enormes consecuencias, no solo en Irán, sino en todo Medio Oriente. Sí, porque al mismo tiempo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en otra decisión muy importante que será muy discutida en los próximos días, decidió pedir órdenes de aprehensión contra los dirigentes de Hamás, pero también contra Benjamín Netanyahu, el premier israelí, con todas las consecuencias que eso puede tener. Pero lo de Irán es un tema delicadísimo. La muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi y del ministro de Asuntos Exteriores dejó a la República Islámica sin dos dirigentes clave en un momento de tensiones en Oriente Medio. Las autoridades de ese país, que vive un momento de presiones internas y externas, buscan reflejar orden y control. De inmediato, nombraron al vicepresidente como presidente interino, convocaron a elecciones en 50 días y se decretaron 5 días de luto. El presidente se perfilaba como el sucesor del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien a sus 85 años tiene la última palabra sobre la política exterior, orientada a la confrontación con Estados Unidos e Israel, principalmente. Irán no especuló sobre la caída del helicóptero donde viajaba el presidente. Incluso pidió ayuda a Estados Unidos en la investigación, país que dejó en claro que su postura no cambiará. We have been quite clear that Ebrahim Raisi was a brutal participant in the repression of the Iranian people for nearly 4 decades. He was involved in numerous horrific human rights abuses. El accidente ocurre en medio de tensiones en Oriente Medio por la guerra entre Israel y Hamás. Irán ha respaldado los ataques contra Israel y semanas atrás lanzaron un ataque sin precedentes con drones y misiles contra territorio israelí. Mientras esto ocurre, el fiscal de la Corte Internacional solicitó la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y 3 líderes de Hamás. Más que efectos inmediatos y prácticos, es decir, que sí se lleven a cabo las respectivas detenciones, creo que el mensaje que envía es a la opinión pública. Es necesario un árbitro, es necesario y prioritario que exista alguien que tenga las herramientas del derecho internacional y que mida el comportamiento tanto de una como de otra postura. El gobierno de Israel dice que es una democracia, pero las democracias tienen obligaciones que cumplir. Todos son acusados de crímenes de guerra por los ataques del 7 de octubre y el conflicto en la Franja de Gaza. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population. Por lo pronto, Netanyahu dijo que ninguna instancia internacional les impedirá atacar a quienes quieren destruirlos. Bueno, vamos a otro tema también internacional. Parece ser costumbre, pero en sus giras internacionales y en sus discursos, Javier Milei parece estar predispuesto a meterse todos los días en un problema, en confrontarse con todo mundo. Ahora estuvo en España en una decisión también muy controvertida porque fue particularmente a la convención del partido ultraderechista Vox. Ahí dio un discurso acusando, entre otras cosas, de corrupta a la esposa del presidente Pedro Sánchez, entre
muy poco diplomáticas opiniones. España exigió una disculpa que Milei no dio, retiró a su embajadora y dice que puede tomar medidas mayores en los próximos días. Por cierto, España es de los principales socios comerciales de Argentina. El día antes de insultar a la esposa de Sánchez, Milei se había reunido con una reunión exitosa con los principales empresarios españoles para ofrecerles opciones de inversión en Argentina. Horas después, el clima cambió. El tema solo podrá, en estas condiciones, en el futuro, solo escalar. Y Milei se sigue peleando inútilmente con muchos otros mandatarios. Bueno, y este lunes terminó el testimonio de Michael Cohen, el ex abogado que declaró en contra del juicio de Donald Trump, este juicio penal que se realiza en la Corte de Nueva York. Cohen admitió haber robado $30,000 a la organización de Trump. Esto luego de que recibió un bono para poder ayudar a esconder el escándalo del encuentro sexual de Trump con Stormy Daniels, esta actriz de cine para adultos, quien recibió un soborno de $130,000 con recursos de la campaña de Donald Trump del 2016. Ahí está el delito. Fue dinero de la campaña usado para callar a Stormy Daniels. Cohen es el testigo final y es, sin lugar a dudas, el testigo más importante porque además de todo fue el hombre más cercano para Donald Trump. Entre los fiscales han visto en Cohen un testigo importantísimo. Ahora viene el turno de la defensa para presentar a sus testigos y pruebas. A ver qué dicen. Jorge, ya nos vamos. Así está. Parece de veras historia, porque además de todo va a ser importantísimo esta elección en Estados Unidos y qué pase con este juicio, con la relación con México. Pero ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, ya, corriendo, bye. Muy buenas noches y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.